La filosofía, que tiene como objetivo el conocimiento de las cosas, implica necesariamente también una toma de posición respecto a las cosas. Es decir, la filosofía no es solamente conocimiento, sino que en el fondo es también acción. Y esa acción también para la vida cotidiana, y esa acción también para la política. Entonces, desde este punto de vista, la globalización es verdad que nos ofrece un enorme rango de culturas, de creencias, de religiones, etc. Pero precisamente ese ser conscientes de que hoy en pleno siglo XXI tenemos tal cantidad de culturas distintas, de creencias distintas, de posiciones distintas, de cosmovisiones distintas, eso nos puede llevar a dos tipos de posiciones distintas. Uno, caer en el relativismo más absoluto, es decir, en el relativismo de pensar que todo da igual, que no existe ningún tipo de verdad, no existe ningún tipo de valor en el que nos podamos asentar en el día a día. Y en segundo lugar, la segunda posición es, muy bien, es una posición esencialmente filosófica, y es así como nace la filosofía, de hecho. Es decir, vamos a buscar un criterio para clasificar, vamos a buscar un criterio para establecer un orden entre cosas que son más verdaderas o menos verdaderas, cosas que son mejores o cosas que son peores. Ese es el origen de la filosofía griega, y eso, curiosamente hoy, un montón de siglos después, reaparece en pleno siglo XXI, es decir, la globalización, la cantidad inmensa de creencias, de culturas, de religiones a nuestro alcance, puede llevarnos a las dos posiciones, es decir, uno, a pretender que todo da igual y que por tanto no merece la pena seguir conociendo la realidad, o dos, tomarnos la vida en serio, tomarnos la política internacional en serio y establecer lo que son criterios que nos permitan comparar las distintas culturas. De una manera u otra, yo creo que toda acción política está sustentada, digamos, por una filosofía, aunque sea entre comillas, es decir, por una forma de entender lo que es el hombre, lo que es la sociedad o lo que es el mundo. Entonces, desde este punto de vista, toda acción política, toda institución política, todo régimen político lleva una filosofía detrás, en el sentido de que supone una determinada toma de conciencia ante el mundo. El ejemplo más claro lo tenemos en la ideología marxista, ¿no? Que durante mucho tiempo era la que estaba proporcionando el fuelle, incluso el fuelle moral, a toda una política internacional que es la que lleva a cabo la Unión Soviética. Pero también las democracias occidentales, tanto antes como ahora, tienen en su base una serie de valores y principios que son los que dan sentido a la política exterior. Por eso muchas veces solemos decir ahora que cuando las sociedades occidentales pierden la conciencia de esos valores, su política exterior comienza a tambalearse. Para el observador esto supone que, para aquel que analiza la actualidad, esto supone que tiene que ser consciente del cómo, del por qué y qué sentido da la acción un determinado gobernante. Pero para el gobernante también, para el líder político, exige también plantearse esas preguntas y ser consciente o tratar de ser consciente de que existe una manera más o menos justa de actuar en política internacional. De una manera u otra todos los políticos lo hacen y todos los políticos deben hacerlo, si no una política exterior se convierte en puro cinismo, ¿no? Yo creo que es una distinción que se queda corta a la hora de analizar lo que son las implicaciones diarias de la política internacional. Empezando por el hecho de que todo idealista se cree en el fondo que es muy realista, porque los idealistas se piensan que efectivamente esos ideales se pueden realizar dentro del día a día y dentro de la política internacional. Y por otra parte, los realistas, al fin y al cabo, no dejan de establecer una imagen ideal de lo que es la sociedad internacional, aunque sea desde el punto de vista ideal como idea, no tanto desde el punto de vista moral. En verdad, la política internacional, la política exterior, tal y como la practican los líderes, incluye las dos cosas. Es decir, todo líder político que actúa en diplomacia o en estrategia es consciente o tiene que ser consciente o sabe que tiene que ser consciente de la realidad de las cosas, de las circunstancias que le rodean, de las posibilidades sociales, de las posibilidades militares, diplomáticas, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que tener los objetivos medianamente claros y tiene que tener una serie de ideales que son los que guían su acción. Si no, el político está perdido. En general yo creo que podríamos distinguir, aunque sea de manera metodológica, ¿no?, entre lo que es la filosofía tal y como la hacen los profesionales, los expertos, la filosofía o la estrategia en general, ¿no? Has citado algunos de los expertos en filosofía política, en teoría política o en estrategia, y la filosofía tal y como la vive el político, que es el que toma las decisiones. Todo político tiene en el fondo una determinada concepción filosófica, aunque sea básica, y además tiene que ser así, es decir, un régimen político, un gobernante
que no tenga una serie de ideas o de valores que dan sentido a la acción, cae irremediablemente en dos situaciones. Una, en la pura improvisación, es decir, en el hecho de ir en cada momento tomando las decisiones arrastrado por las circunstancias, es decir, una política sin sentido, o puede caer en el cinismo más absoluto, en la política más realista en el peor sentido del término, es decir, en la pura búsqueda del poder por el poder. En el fondo, todo actor político tiene detrás una concepción de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad y de lo que es el mundo, y no puede no tenerla. Puede tenerla más elaborada, puede pensar más sobre ella, con lo cual será un político más prudente y más justo, o puede no pensar en ella en absoluto, puede dejarse llevar por las pasiones, puede dejarse llevar por el día a día. Pero en ese caso estaremos fallando o estaría fallando como líder político. Por otro lado, hay que situar lo que son las grandes, has citado la obra de Fukuyama, ¿no? Podemos citar también la obra de Kennedy, la obra de tantos autores que observan las relaciones internacionales, las observan desde fuera, y el fenómeno es muy interesante, porque al observar desde fuera y al escribir libros como El fin de la historia del último hombre, Auge y caída de las grandes naciones, cualquiera de estos libros, las obras de Kissinger, por ejemplo, ellos actúan como observadores, pero el observador en nuestra sociedad al mismo tiempo está influyendo sobre el político lee al observador, el observador observa y opina poniéndose en el lugar del político, y ahí se establece una dialéctica que es muy interesante, que en el fondo es irresoluble, porque el político siempre será político y nunca será un observador, y el observador siempre será observador y nunca será político, porque al final él lo que busca es escribir sobre la verdad, escribir sobre grandes procesos históricos, etc. Pero la relación es muy interesante, es dialéctica, por así decirlo, y sí que se establecen relaciones muy peculiares, ¿no? Como la del intelectual o el experto al servicio de un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la cuestión de la relación entre las filosofías se diría también el espíritu de cada tiempo con la acción política, es verdad que se puede observar desde el punto de vista de las filosofías dominantes, las cosmovisiones dominantes, ejerciendo un determinismo sobre la acción política que al final, a fin de cuentas, lo que haría sería seguir ese espíritu de nuestro tiempo. Yo no estoy tan seguro de que sea así, es decir, una visión así, entre otras cosas, implica eliminar la libertad humana y la libertad del gobernante para actuar. En el fondo también esto implica una idea que yo creo que es errónea, que es la separación excesiva entre lo que es la teoría, la filosofía, las ideologías y lo que es la práctica. En el fondo, si se quiere, en la cabeza del hombre de Estado, ambas cosas están bastante mezcladas. Y el hombre de Estado configura el espíritu de su tiempo, tanto como el espíritu de su tiempo configura el hombre de Estado. Hay acontecimientos que no se pueden prever, hay acontecimientos que surgen de una determinada decisión en un momento determinado de un actor político, de un gobernante, de un ministro, de un primer ministro, que en ese momento cambian totalmente el rumbo de la historia. Y eso ocurre en la historia, eso implica la presencia de la libertad en la historia y el hecho de que no el espíritu de nuestro tiempo determina necesariamente al gobernante. Un gobernante que piensa así está prohibido, debería estar prohibido, está perdido. Y un ciudadano que piense que eso es posible y que eso funciona así, acaba degenerando en cuestiones como las teorías de la conspiración, No es verdad, es decir, ese tipo de relación unívoca no es tal, teniendo en cuenta que efectivamente las ideas influyen en el gobernante. Generalmente ocurre más bien al revés, es decir, son los filósofos los que llegan después del acontecimiento y buscan darle un sentido, buscan unificar acontecimientos, y entonces sí aparece la gran teoría. Pero si yo me tengo que inclinar por una de las dos cosas, yo creo que el filósofo llega a la realidad después de la realidad. Bueno, es verdad, es decir, hay un hecho problemático en general en el mundo, en la filosofía actual, en la filosofía política y en general en la cultura contemporánea, que es el gusto por el eslogan. Es decir, la búsqueda de conceptos especialmente atractivos, de expresiones especialmente felices, que en un momento determinado se cuelan en el discurso cultural, en el discurso político y hacen fortuna, ¿no? Y hay muchos autores, como los que has citado, que efectivamente dan con la clave para
que esa determinada expresión se cuele en medios de comunicación, en cancillerías, en presidencias de gobierno, etc. En el fondo el eslogan por definición es algo efímero y tiende a pasar, ¿no? Y en relaciones internacionales, en política exterior, la cosa es aún más complicada, porque si por algo se caracteriza la política exterior es por la complejidad y por las contradicciones. Y eso hace que sea muy complicado ser un experto en relaciones internacionales, y eso mis alumnos lo saben perfectamente. Es decir, saber cómo funciona la política exterior implica un grado de esfuerzo, un grado de conocimiento de las circunstancias, de los medios, de los fines, que no es fácil, ¿no? Yo ahí, si quieres, yo creo que esto ha tratado especialmente bien lo que es cierta escuela francesa de pensamiento que hunde sus raíces en Tocqueville y que llega hasta autores modernos, ¿no? Es decir, la idea de que estudiar la política y estudiar la política exterior exige abrir los ojos en un amplio abanico, en un amplio espectro de conocimientos. Es decir, hay que conocer aspectos militares, hay que conocer aspectos diplomáticos, hay que conocer aspectos económicos, hay que conocer aspectos morales, hay que conocer todo eso, toda esa complejidad, a veces contradictoria, forma las relaciones internacionales. Yo citaría dos autores que son franceses, Nicolas Barberès y Pierre Manent, y el discípulo de ambos, que es un autor al que le tengo mucho cariño, que es Raymond Aron, ¿no? Es decir, Aron, en un libro ciertamente gordo, pero que se ha convertido en un clásico en relaciones internacionales, nos ofrece un estupendo método para conocer los distintos niveles de conocimiento de las relaciones internacionales, las distintas partes de las que están formadas y los distintos modos de profundizar. Las relaciones internacionales implican en el fondo saber cómo funciona un sistema de armas, pero al mismo tiempo qué valores o qué ideas tiene un determinado gobernante en la cabeza para actuar. Esto que es enormemente complicado, que es enormemente complejo, pero que es la esencia de las relaciones internacionales.